Una mujer misteriosa aparece en una boda. Su identidad deja a todos en shock. En un día que debía estar lleno de alegría, algo inesperado cambió todo. La iglesia estaba en silencio, pero no por respeto, sino por el peso de un momento inexplicable. Cada mirada se centraba en una figura solitaria, de pie en el umbral, con ojos que parecían gritar una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. ¿Quién era? ¿Por qué parecía que su presencia cargaba con años de secretos enterrados? La tensión era palpable. Las flores blancas, los murmullos de los invitados, y hasta las sonrisas cuidadosamente preparadas parecían desmoronarse ante la llegada de esa mujer desconocida. En el aire flotaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿qué verdad está a punto de destruirlo todo? Algunas decisiones cambian vidas para siempre. Pero lo que estaba a punto de suceder aquí, en este lugar donde el amor debía triunfar, no solo cambiaría una vida, sino que revelaría algo que ninguno de los presentes podría olvidar jamás. Y cuando la verdad salió a la luz, ya no hubo forma de retroceder. Hola, bienvenido. Activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de la Basílica de Guadalupe, bañando con luz dorada los rostros expectantes de más de 300 invitados. Era uno de esos días perfectos de primavera en Ciudad de México, donde el aire fresco de la Sierra de Guadalupe se mezclaba con el aroma de los miles de alcatraces blancos que decoraban cada rincón del sagrado recinto. Alejandro Ruiz Mendoza, uno de los empresarios más respetados del barrio de Polanco, aguardaba en el altar con el corazón latiendo desenfrenadamente. Su traje negro de diseñador contrastaba con la humildad en su mirada, esa misma que lo había convertido en el favorito de sus empleados en su cadena de restaurantes Sabor de Hogar. A sus 32 años, había construido un imperio desde cero, ganándose el respeto de la comunidad no solo por sus logros, sino por su costumbre de alimentar gratuitamente a los indigentes cada domingo en la Plaza Garibaldi. Las notas del Ave María comenzaron a resonar por las bóvedas centenarias cuando Valeria apareció en la entrada principal. Su vestido, diseñado por la reconocida Marta de Baile, resplandecía como la primera nevada en el Popocatépetl. Cada paso que daba hacia el altar arrancaba suspiros de admiración. Su padre, don Ricardo Valencia, dueño de la más prestigiosa cadena de hoteles en Cancún, la llevaba del brazo con orgullo paternal. El momento parecía extraído de una telenovela de Televisa, el empresario bondadoso y la bella heredera uniéndose en matrimonio bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe. Las lágrimas de felicidad en los ojos de Alejandro reflejaban años de lucha y superación. Nadie podría haber imaginado que ese momento de perfecta felicidad estaba a punto de convertirse en el inicio de una historia que sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana. Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos. Comenzó el padre Joaquín, cuando de repente, un murmullo desconcertante empezó a crecer desde el fondo de la basílica. Los invitados comenzaron a girarse, algunos ahogando gritos de sorpresa. Por el pasillo central, avanzaba una mujer de unos 50 y tantos años. Su vestido gastado y sus pies descalzos contrastaban brutalmente con la opulencia que la rodeaba. Su rostro, marcado por años de sufrimiento, mostraba una determinación que helaba la sangre. Los guardias de seguridad, contratados especialmente para el evento, se quedaron paralizados ante la intensidad de su mirada. «Yo no puedo permitir que esto suceda». Su voz, quebrada pero firme, resonó por toda la basílica. «Alejandro, hijo mío». El tiempo pareció detenerse. El ramo de rosas blancas se deslizó de las manos temblorosas de Valeria, cayendo al suelo en cámara lenta. Los pétalos se esparcieron como copos de nieve sobre el mármol sagrado. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el palpitar de los cirios que iluminaban el altar. Alejandro se quedó petrificado, su rostro transformándose en una máscara de confusión y dolor. Sus padres adoptivos, sentados en la primera fila, se pusieron pálidos como la cera de las velas que los rodeaban. Doña Guadalupe, su madre adoptiva, se persignó repetidamente, susurrando oraciones en voz baja. «¿Quién es usted?». La voz de Valeria temblaba, mientras sus ojos iban de Alejandro a la misteriosa mujer. «Alejandro, ¿qué está pasando?». La mujer, que más tarde se identificaría como Isabela,
comenzó a caminar hacia el altar con pasos inseguros. Sus ojos, del mismo color miel que los de Alejandro, estaban llenos de lágrimas contenidas durante décadas. Solo necesito unos minutos para explicar, por favor. Antes de que pudiera acercarse más, 2 guardias de seguridad finalmente reaccionaron, sujetándola por los brazos. La mujer no opuso resistencia, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Alejandro. El medallón, hijo, el medallón que guardas desde niño. Instintivamente, Alejandro llevó su mano al pecho, donde bajo su camisa descansaba un antiguo medallón de plata, su posesión más preciada y misteriosa. Un objeto que había estado con él desde que tenía memoria, pero cuyo origen siempre había sido un enigma. La tensión en la basílica era insoportable. Los murmullos se convertían en un zumbido ensordecedor. Valeria, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dio un paso atrás, alejándose de Alejandro. Su maquillaje perfecto comenzaba a correrse, pero eso ya no importaba. En un movimiento que sorprendió a todos, Alejandro bajó del altar y comenzó a caminar hacia la salida, siguiendo el rastro de la mujer que acababa de ser escoltada fuera del templo. Sus pasos resonaban sobre el mármol como tambores ceremoniales, cada uno marcando el fin de la vida que conocía y el comienzo de algo nuevo y aterrador. Lo encontró en el estacionamiento de la basílica, junto a la estatua de Juan Pablo II. Isabela estaba allí, temblando bajo el sol de la tarde, sosteniendo algo en sus manos agrietadas por años de trabajo duro. Antes de que Alejandro pudiera pronunciar palabra, ella extendió su mano, revelando un medallón idéntico al que él llevaba al cuello. 25 años, susurró ella. 25 años esperando este momento. El sonido de tacones sobre el asfalto anunció la llegada de más personas, pero Alejandro ya no podía escuchar nada más que el latido de su propio corazón. Su mundo, construido sobre los cimientos de una mentira, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una verdad que amenazaba con destruirlo todo. La luz del atardecer proyectaba sombras largas sobre el estacionamiento de la Basílica de Guadalupe mientras Alejandro, aún en su traje de novio, escuchaba con el corazón destrozado la historia de Isabela. El ruido de la Ciudad de México parecía haberse desvanecido, dejando solo el sonido de los pájaros que revoloteaban alrededor de las cúpulas sagradas. Era una noche de tormenta en Tepito, comenzó Isabela, sus manos agrietadas aferrándose al medallón. Yo tenía apenas 19 años y trabajaba en una tortillería. Tu padre. Su voz se quebró. Tu padre biológico era un hombre poderoso que frecuentaba el barrio. Me prometió sacarnos de la pobreza, pero solo trajo más dolor a nuestras vidas. Las lágrimas corrían por el rostro curtido de Isabela mientras relataba cómo, tras un año de abusos y amenazas, se vio obligada a tomar la decisión más dolorosa de su vida. Te envolví en mi rebozo favorito, el único lujo que me permitía tener. Era azul como el cielo de Guanajuato, mi tierra natal. Te dejé dormido en los escalones de la casa hogar San Juan Diego, con este medallón y una carta explicando que tu nombre era Alejandro, como mi padre. Alejandro escuchaba en silencio, sus puños apretados tratando de contener la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. Recordó las veces que, durante sus estudios en el Tecnológico de Monterrey, misteriosamente aparecía dinero en su cuenta cuando más lo necesitaba. ¿Fuiste tú?, preguntó con voz temblorosa. ¿Tú me ayudaste con la universidad? Isabela asintió, secándose las lágrimas con la manga de su vestido gastado. Trabajé limpiando casas en las lomas, ahorrando cada peso que podía. Te veía desde lejos en la ceremonia del grito cada 15 de septiembre en el Zócalo, cuando ibas con tu familia adoptiva. Te vi crecer, convertirte en un hombre de bien. Cada vez que pasaba por tus restaurantes y veía cómo tratabas a la gente humilde, mi corazón se llenaba de orgullo. El sonido de tacones sobre el asfalto interrumpió la conversación. Valeria apareció, su vestido de novia arrastrándose por el suelo del estacionamiento, su rostro una máscara de confusión y dolor. ¿Cómo podemos estar seguros de que dice la verdad, Alejandro? Su voz temblaba. ¿Cómo sabemos que no es una oportunista más? Isabela sacó de su bolso desgastado una vieja foto Polaroid amarillenta. En ella, una joven sostenía a un bebé frente a la misma basílica donde hoy debería haberse celebrado la boda. El bebé llevaba el medallón que Alejandro había guardado toda su vida.
Esta foto la tomó una amiga el día que decidí dejarte. Quería que tuvieras algo mejor que lo que yo podía ofrecerte. ¿Por qué ahora? La pregunta de Alejandro resonó en el aire como un trueno lejano. ¿Por qué esperar hasta mi boda? Los ojos de Isabela se llenaron de un dolor antiguo y profundo. Porque me estoy muriendo, hijo. El cáncer. Su voz se quebró. Los doctores del Hospital General me dan 3 meses. No podía irme sin que supieras la verdad, sin que entendieras que cada día de estos 25 años has estado en mi corazón. Valeria observaba la escena con una mezcla de compasión y desconfianza. Como reportera de Televisa, había cubierto suficientes historias de estafadores para mantener sus reservas. Alejandro, necesitamos verificar su historia. No podemos confiar ciegamente. Pero Alejandro ya no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la foto, en el medallón, en las manos trabajadoras de Isabela que tanto se parecían a las de su abuela adoptiva. En su mente, fragmentos de recuerdos comenzaban a encajar, una mujer que lo observaba desde lejos en sus graduaciones, una figura solitaria que dejaba flores en la puerta de su casa cada cumpleaños. Las misteriosas ayudas económicas que aparecían en los momentos más críticos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las torres de la basílica, tiñendo el cielo de un naranja intenso que recordaba a las calles empedradas de San Miguel de Allende, donde Alejandro había planeado pasar su luna de miel. Ahora, ese futuro parecía tan lejano como las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo del Valle de México. Hay más, susurró Isabela, su voz apenas audible sobre el sonido de las campanas que anunciaban el Ángelus. Hay cosas sobre tu padre biológico que necesitas saber. Cosas que podrían ponerte en peligro. En ese momento, el mundo de Alejandro se dividió en dos, el pasado que creía conocer y un futuro lleno de incertidumbre y secretos por descubrir. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, 3 almas heridas permanecían de pie en el estacionamiento de la basílica, cada una luchando con sus propios demonios. Cada una preguntándose si el amor podría ser suficiente para sanar las heridas del pasado. La antigua colonia de Tepito despertaba con el bullicio habitual de sus tianguis cuando Alejandro estacionó su BMW frente a una vecindad desgastada por el tiempo. El contraste entre su traje italiano y el entorno no podía ser más marcado. Los vendedores ambulantes lo miraban con curiosidad mientras caminaba por las calles empedradas, siguiendo las direcciones que había obtenido del registro civil. Aquí vivía, murmuró para sí mismo, observando el edificio de 3 pisos con paredes desconchadas y ropa tendida entre las ventanas. Una señora mayor, que vendía tamales en la esquina, lo miró con ojos conocedores. Buscas a la Isabela, ¿verdad? La mujer se acercó, limpiándose las manos en su delantal. Yo la conocí, muchacho. Vivía en el 3er piso, junto a la Virgen de Guadalupe que todavía está en la pared. Era una mujer buena, demasiado buena para el cabrón que la perseguía. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Conoció a mi padre biológico? La tamalera se persignó rápidamente. Ese hombre venía en sus carros lujosos, con sus guaruras. Todos sabíamos quién era, pero nadie se atrevía a hablar. En Tepito guardamos nuestros secretos, mi hijo. Mientras subía las escaleras deterioradas, cada paso revelaba más detalles de su pasado. En el 2º piso, una anciana salió al escuchar sus pasos. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Santísima Virgen, eres idéntico a ella cuando era joven. En el departamento que una vez fue de Isabela, Alejandro encontró más que recuerdos. Escondidos detrás de un azulejo suelto, descubrió un fajo de cartas amarillentas y recortes de periódico. Las fechas coincidían con la época de su nacimiento, y los titulares hablaban de escándalos políticos y negocios turbios. Mientras tanto, en el exclusivo barrio de Polanco, Valeria conducía su propia investigación. Como periodista de investigación, tenía acceso a archivos que otros no podían conseguir. En la hemeroteca de El Universal, encontró algo inquietante, una serie de reportajes sobre mujeres desaparecidas en Tepito durante la época en que Isabela vivía allí. No puede ser coincidencia, murmuró, mientras fotografiaba los artículos con su iPhone. Su instinto periodístico le decía que había algo más oscuro detrás de la historia de Isabela.
El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Isabela: hay algo que necesitas saber. Tu padre intentó encontrarme hace 10 años. Sus hombres me persiguieron hasta Guanajuato. Tuve que cambiar mi nombre, vivir en las sombras. No era solo por mí, era por ti. Si él descubría que había sobrevivido. La revelación golpeó a Alejandro como un puño en el estómago. ¿Sobrevivido? ¿A qué se refería? En su oficina del centro histórico, rodeado de los reconocimientos que había ganado con sus restaurantes, Alejandro extendió todos los documentos que había recolectado. Las piezas comenzaban a encajar, formando un rompecabezas aterrador. Su padre biológico no era solo un hombre poderoso, era alguien cuya influencia se extendía por los rincones más oscuros de la política mexicana. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era don Javier, su padre adoptivo, con una expresión de culpa que Alejandro nunca había visto antes. Hijo, hay algo que necesitas saber sobre el día que te encontramos. Antes de que pudiera continuar, el teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Era un mensaje de Valeria: encontré algo. No puedo decírtelo por teléfono. Nos vemos en el café de Tacuba en 1 hora. Es sobre tu padre biológico y otros niños. La tarde caía sobre la Ciudad de México como un manto de incertidumbre. En las calles, los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, ajenos al drama que se desarrollaba. Alejandro miró por la ventana de su oficina hacia el Zócalo, donde la bandera mexicana ondeaba majestuosamente. En algún lugar de esa ciudad de millones, su padre biológico continuaba moviendo los hilos de un juego mortal que había comenzado antes de su nacimiento. ¿Qué más me estás ocultando, mamá?, susurró, mirando la foto de Isabela que ahora descansaba sobre su escritorio. El sol poniente proyectaba sombras largas sobre la Ciudad de México, como dedos oscuros que señalaban hacia un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la mansión de los Ruiz en las lomas de Chapultepec. Alejandro estaba de pie frente a don Javier, su padre adoptivo, en el despacho donde tantas veces había recibido consejos y apoyo. Pero esta noche era diferente. El ambiente estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. ¿Durante cuánto tiempo lo supiste? La voz de Alejandro temblaba de rabia contenida. ¿Cuánto tiempo guardaste el secreto de que Isabela nos enviaba dinero? Don Javier, sentado en su sillón de cuero, parecía haber envejecido 10 años en un instante. Sus manos, que siempre habían sido firmes al firmar contratos millonarios, ahora temblaban al sostener un sobre amarillento. Hijo, las cosas no son tan simples como parecen. ¿Simples? Alejandro golpeó el escritorio de caoba, haciendo temblar la foto familiar que mostraba momentos más felices. Me viste sufrir durante años preguntándome por mis orígenes. Me viste llorar en las noches preguntando por qué me habían abandonado. Lo hicimos para protegerte, intervino doña Guadalupe, su madre adoptiva, entrando al despacho con lágrimas en los ojos. Isabela nos contó sobre tu padre biológico, sobre el peligro que representaba. Nos suplicó que te mantuviéramos a salvo. Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado. En el piso superior, podía escuchar a su hermana adoptiva, Carmen, llorando. La familia que había conocido toda su vida se desmoronaba frente a sus ojos. Mientras tanto, en el exclusivo restaurante Máximo Bistró, la familia de Valeria mantenía una tensa reunión. Don Ricardo Valencia, con su impecable traje de Armani, golpeaba la mesa con frustración. ¿Tienes idea del escándalo que esto significa para nuestra familia?, bramó, mirando a su hija. Los Valencias somos respetados en todo México. No podemos permitir que este drama de telenovela nos arrastre por el lodo. Valeria, que había heredado la determinación de su padre, lo enfrentó con firmeza. ¿Y qué sugieres, papá? Que abandone al hombre que amo cuando más me necesita. Por Dios, Valeria, intervino su madre, ajustándose su collar de perlas con nerviosismo. ¿Cómo puedes estar segura de que lo amas? Ni siquiera sabes quién es realmente. En ese momento, el teléfono de Valeria vibró con un mensaje de su jefe en Televisa: los ratings se dispararían con esta historia. Piénsalo. La joven periodista sintió náuseas.
¿En qué se había convertido su vida? ¿En un reality show para el entretenimiento de las masas? De vuelta en la mansión Ruiz, don Javier finalmente reveló la verdad completa. Cada mes, durante 25 años, Isabela depositaba la mitad de su salario en una cuenta para ti. Trabajaba en 3 casas diferentes, apenas dormía. Cuando enfermaste de apendicitis a los 12 años, ella vendió el único terreno que tenía en Guanajuato para pagar la operación. Alejandro recordó ese momento. Sus padres le habían dicho que un seguro médico especial había cubierto los gastos. Otra mentira más. Y hay algo más, continuó don Javier, sacando un documento del sobre. Isabela nunca firmó la renuncia total de sus derechos como madre. Legalmente, ella sigue siendo. Un trueno estremeció la mansión, como si el cielo mismo quisiera subrayar la revelación. En ese preciso instante, el timbre de la puerta sonó. Era Valeria, empapada por la lluvia, con una expresión que Alejandro nunca había visto antes. Necesitamos hablar, dijo ella, su voz profesional de periodista mezclándose con el temblor de la emoción. Encontré documentos sobre tu padre biológico. Es peor de lo que imaginábamos. La lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las calles pero no los secretos que amenazaban con destruir no solo una boda, sino varias vidas. En algún lugar de la ciudad, Isabela rezaba frente a su altar improvisado, pidiendo perdón por las verdades que aún no se atrevía a revelar. El reloj de la sala marcó las 12. La medianoche en la ciudad más grande del mundo, donde millones de historias se entrelazaban cada día. Pero ninguna tan dolorosa, tan compleja, como la que se desarrollaba entre estas paredes. Ya no sé quién soy, susurró Alejandro, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada de un extraño. La tarde caía sobre la colonia Roma cuando Isabela atravesó el jardín de la casa de Alejandro, su figura frágil contrastando con la elegancia del edificio Art Deco. En sus manos temblorosas sostenía un sobremanila desgastado, guardado durante décadas como si fuera un tesoro maldito. Los rosales que bordeaban el camino le recordaban a los que ella misma plantaba en las casas donde trabajaba como empleada doméstica. 25 años de sacrificio silencioso, observando desde las sombras cómo su hijo se convertía en el hombre que ahora era. Alejandro abrió la puerta, sus ojos enrojecidos revelando noches sin dormir. El aroma a café de olla que venía de la cocina llenaba el ambiente. Pasa, dijo simplemente, su voz cargada de emociones contenidas. Isabela se sentó en el sofá, sus manos acariciando inconscientemente el sobre. Hay cosas que necesitas saber, mi niño, comenzó, su voz quebrándose. Cosas que he guardado por tanto tiempo que me han carcomido el alma. Del sobre extrajo una serie de cartas, fotografías y documentos amarillentos. Cada mes, cuando limpiaba casas en Polanco, guardaba un poco de dinero. Los señores para los que trabajaba me pagaban extra por hacer pozole y tamales en sus fiestas. Todo ese dinero era para ti. Alejandro tomó con manos temblorosas una fotografía, él, a los 6 años, en su primer día de escuela. Al fondo, apenas visible, una mujer con rebozo azul lo observaba desde lejos. Estuve allí, continuó Isabela, las lágrimas rodando por sus mejillas. En tu primera comunión en la parroquia de San Hipólito, en tu graduación del Tecnológico de Monterrey, incluso cuando abriste tu primer restaurante en la Condesa. Siempre escondida, siempre en silencio. ¿Por qué? La pregunta de Alejandro resonó en la habitación como un lamento. Porque él me juró que si alguna vez me acercaba a ti, usaría todo su poder para destruirte. Isabela sacó un recorte de periódico, la foto de un político prominente en un evento de campaña. Tu padre biológico, él no es quien tú crees. En ese momento, el timbre sonó. Era Valeria, quien se detuvo en seco al ver la escena. Su instinto periodístico le decía que estaba presenciando algo crucial. No vine a recuperar mi lugar como madre, continuó Isabela, ignorando la interrupción. Vine a despedirme. Su mano temblorosa tocó su pecho. El cáncer, los doctores del Instituto Nacional de Cancerología dicen que no me queda mucho tiempo. Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado. Las palabras que había preparado, el enojo acumulado durante días,
Todo se desvaneció ante la cruel realidad. Cada peso que gané limpiando casas, cada momento que pasé observándote desde lejos, cada lágrima derramada en soledad, todo valió la pena, sonrió Isabela tristemente. Te convertiste en un hombre de bien, en alguien que ayuda a los demás. Eso es más de lo que yo hubiera podido darte. Valeria, quien había permanecido en silencio, notó algo en uno de los documentos esparcidos sobre la mesa. Estos números de cuenta coinciden con los que encontré en mi investigación. Tu padre intentó comprar mi silencio muchas veces, explicó Isabela. Pero ¿cómo pones precio al amor de una madre? Alejandro miró el calendario en la pared. La fecha de su boda, ahora tachada, parecía burlarse de él. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para entender, para sanar. El tiempo es lo único que no tengo para darte, hijo mío, respondió Isabela, levantándose con dificultad. Pero mi amor, eso lo tendrá siempre. Cuando Isabela se fue, la casa quedó sumida en un silencio ensordecedor. Alejandro y Valeria se miraron, conscientes de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la Catedral Metropolitana tocaban el Ángelus, su sonido mezclándose con el llanto contenido de una madre que había sacrificado todo por amor. El sobremanila quedó sobre la mesa, como un testamento silencioso de 25 años de sacrificio y dolor. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, ajena al drama que se desarrollaba entre sus calles coloniales y modernos edificios. El Archivo General de la Nación se alzaba imponente frente a Alejandro, sus paredes coloniales guardando secretos de siglos. Con pasos decididos, atravesó los pasillos de piedra, siguiendo las pistas que había encontrado en los documentos de Isabela. El aroma a papel viejo y historia se mezclaba con la tensión que cargaba en sus hombros. En la sala de documentos históricos, una archivista lo esperaba con una caja de documentos. Señor Ruiz, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Lo que pidió, encontré algo más. Registros que deberían estar sellados. Sus manos temblaban al entregarle un folder amarillento. Los ojos de Alejandro se abrieron con horror mientras leía. Reportes policiales de 1990, órdenes judiciales enterradas, nombres tachados. Su padre biológico, Fernando Castellanos, no era solo un político influyente, era el arquitecto de una red de poder construida sobre amenazas y sangre. Tu madre no fue la única, reveló la archivista, bajando aún más la voz. Hubo otras mujeres, otros niños. Pero tú fuiste el único que sobrevivió. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Isabela, ten cuidado. Sus hombres me han estado siguiendo. No confíes en nadie, ni siquiera en la policía. Él tiene ojos en todas partes. Mientras conducía de regreso por Reforma, Alejandro notó un auto negro siguiéndolo. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba las palabras de Isabela. En un movimiento repentino, giró hacia Polanco, perdiéndose entre las calles residenciales. En su departamento, encontró a Valeria esperándolo. Su rostro estaba pálido. Alejandro, descubrí algo en los archivos de Televisa. Tu padre está vinculado a desapariciones. No solo de mujeres, sino de periodistas que intentaron investigarlo. No puedo dejar que esto continúe, respondió Alejandro, su voz temblando de rabia. ¿Cuántas vidas ha destruido? ¿Cuántas familias ha destrozado? El sonido de cristales rompiéndose interrumpió la conversación. Una piedra había atravesado la ventana, envuelta en un papel con un mensaje claro: aléjate. Es tu última advertencia. Isabela, desde su pequeño apartamento en la Doctores, rezaba frente a su altar improvisado. Las velas iluminaban fotografías viejas y recortes de periódico. Virgen de Guadalupe, susurraba, protege a mi hijo. No permitas que su padre le haga daño como me lo hizo a mí. En su oficina en el World Trade Center, Fernando Castellanos observaba la ciudad desde su ventanal. Su secretaria entró nerviosamente. Señor, el investigador privado confirmó la información. Su hijo está cerca de descubrir todo. Castellanos sonrió con frialdad. Después de tantos años ocultando la verdad, no permitiré que un bastardo arruine todo.
Encárgate de él y de Isabela. Que parezca un accidente. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el Ángel de la Independencia, Alejandro organizaba los documentos que había recolectado. Cartas de amor convertidas en amenazas, fotografías que revelaban encuentros secretos, registros bancarios que mostraban pagos sospechosos. Cada pieza del rompecabezas revelaba un horror mayor. Tu padre no solo me amenazó, había escrito Isabela en una de sus cartas. Me mostró las tumbas de las otras. Me dijo que tú serías el siguiente si hablaba. Por eso te entregué, mi amor. No por falta de amor, sino por exceso de él. El timbre sonó, sobresaltando a Alejandro. Era don Javier, su padre adoptivo, con una expresión de terror en el rostro. Hijo, acabo de recibir una llamada. Saben que tienes los documentos. Vienen por ti. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia, acercándose. El tiempo se acababa, y las sombras del pasado amenazaban con tragarse el presente. En algún lugar de la ciudad, un hombre poderoso movía sus hilos, decidido a mantener sus secretos enterrados, sin importar el costo. Alejandro miró las luces de la ciudad a través de su ventana rota, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La pregunta ya no era si enfrentaría a su padre biológico, sino cuándo y a qué precio. Los salones dorados del Club de Industriales en Polanco brillaban bajo las arañas de cristal cortado mientras Fernando Castellanos celebraba su reelección como presidente del consejo empresarial más importante de México. Entre copas de champaña y risas disimuladas, la élite mexicana festejaba, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. Alejandro atravesó las puertas principales con paso firme, su traje negro contrastando con la palidez de su rostro. Valeria lo seguía discretamente, su grabadora oculta en el bolso. Los guardias de seguridad se tensaron al verlo, pero el apellido Ruiz todavía abría puertas en los círculos correctos. Buenas noches, padre, la voz de Alejandro cortó a través del murmullo de la fiesta como un cuchillo. Fernando Castellanos se congeló con la copa a medio camino de sus labios, sus ojos encontrándose con los de su hijo por primera vez en 32 años. Vaya, vaya, sonrió Castellanos con frialdad. El hijo pródigo aparece. ¿Vienes a reclamar tu herencia? Vengo por la verdad, respondió Alejandro, sacando un sobre de su saco. Sobre las mujeres que desaparecieron. Sobre los periodistas silenciados. Sobre mi madre. El salón quedó en silencio. Los invitados, como buitres hambrientos de escándalo, formaron un círculo alrededor de padre e hijo. Tu madre. Castellanos rió con desdén. ¿Esa sirvienta que se atrevió a manchar mi nombre? Deberías agradecer que te dejé vivir. ¿Cómo dejaste vivir a los otros? Alejandro esparció fotografías sobre la mesa más cercana. Rostros de mujeres desaparecidas, documentos comprometedores, cheques con cifras astronómicas. No tienes pruebas, siseó Castellanos, pero el temblor en su voz lo traicionaba. No. Valeria avanzó, sosteniendo su teléfono. La transmisión en vivo comenzó hace 10 minutos. Todo México está escuchando. El rostro de Castellanos se transformó en una máscara de furia. Guardias, gritó, pero nadie se movió. En las puertas, agentes de la Fiscalía General ya tomaban posiciones. Se acabó, padre, dijo Alejandro. Las tumbas hablan. Las víctimas tienen voz. Y esta vez, no podrás silenciarlas. Castellanos miró a su alrededor, como un animal acorralado. En un momento de desesperación, sacó una pistola de su saco. Los invitados gritaron, retrocediendo. Si yo caigo, caerás conmigo, rugió, apuntando a su propio hijo. ¿Crees que tu vida perfecta sobrevivirá al escándalo? ¿Qué dirán tus clientes cuando sepan que eres hijo de un monstruo? Ya no me importa, respondió Alejandro con calma. Aprendí de mi madre que hay cosas más importantes que las apariencias. Como la verdad. Como la justicia. Los agentes se movieron con precisión, desarmando a Castellanos. Mientras lo esposaban, su máscara de poder se desmoronó, revelando al cobarde que siempre había sido. Tu madre. Susurró con veneno. Ella merecía lo que le hice. Todas lo merecían.
Alejandro se acercó a su padre, sus ojos brillando con una mezcla de pena y desprecio. Te equivocas. Ellas merecían vivir. Merecían justicia. Y hoy, finalmente la tienen. Mientras los agentes se llevaban a Castellanos, Valeria se acercó a Alejandro. La transmisión fue vista por millones. Es el fin de su imperio. Pero la victoria sabía amarga. En el hospital, Isabela luchaba por su vida, el cáncer consumiendo sus últimas fuerzas. La justicia había llegado, ¿pero a qué precio? El escándalo sacudió a México durante semanas. La caída de Fernando Castellanos arrastró consigo a políticos, empresarios y funcionarios corruptos. Pero para Alejandro, el verdadero costo fue personal. Su relación con Valeria se había tensado hasta el punto de ruptura, el peso de los secretos y las mentiras erosionando lo que una vez fue amor. Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía, Alejandro permaneció de pie frente a la ventana de su oficina, sosteniendo el medallón que había llevado toda su vida. La victoria se sentía vacía, el precio de la verdad demasiado alto. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la catedral tocaban por los muertos, por los secretos revelados, por las vidas destrozadas en el altar del poder. La justicia había triunfado, pero el corazón de Alejandro sangraba por las heridas que ninguna victoria podría sanar. El cielo de la Ciudad de México amaneció gris el día que Alejandro visitó a Isabela en el Instituto Nacional de Cancerología. Los pasillos blancos y asépticos parecían interminables mientras caminaba hacia la habitación 304, el medallón pesando en su mano como un recordatorio de todo lo que había cambiado. Isabela yacía en la cama del hospital, su figura frágil apenas visible entre las sábanas blancas. A pesar de su debilidad, sus ojos brillaron al ver a su hijo. Sobre la mesita de noche, una imagen de la Virgen de Guadalupe velaba su sueño. «Mi niño», susurró ella, extendiendo una mano temblorosa. «¿Has vuelto?». Alejandro se sentó junto a su cama, tomando su mano entre las suyas. El contraste entre la piel curtida por años de trabajo de ella y sus manos cuidadas era como una metáfora de sus vidas paralelas. «Tengo algo para ti», dijo Isabela, señalando hacia un pequeño cajón. «El medallón, tu medallón gemelo. Quiero que entiendas su significado antes de que...». «No», interrumpió Alejandro, las lágrimas amenazando con brotar. «No hables así. Aún hay tiempo». Isabela sonrió con ternura. «Mi amor por ti fue más grande que mi propio miedo. Nunca fui perfecta, pero te amé más que a mí misma. Cada decisión, cada sacrificio, todo fue por ti». En ese momento, Valeria apareció en la puerta. Su presencia era un recordatorio silencioso de todo lo que habían atravesado. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, la caída de Fernando Castellanos, los titulares en todos los periódicos, las investigaciones en curso. «He estado pensando», dijo Alejandro, mirando a ambas mujeres. «Sobre el perdón. Sobre la redención». Sacó de su bolsillo los papeles de adopción que don Javier le había dado años atrás. «Nunca fueron firmados completamente», explicó. «Legalmente, siempre fuiste mi madre». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabela. «Cada día de estos 32 años, lo fui en mi corazón. Y tú», Alejandro se volvió hacia Valeria, «me mostraste que el amor verdadero significa enfrentar la verdad, por dolorosa que sea». Valeria se acercó, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «El amor también significa saber esperar. Cuando estés listo, estaré aquí». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro perdonó a don Javier y doña Guadalupe, entendiendo que su silencio había nacido del amor y el miedo. Cortó todos los lazos con Fernando Castellanos, quien enfrentaba una larga condena en prisión. Pero el tiempo, ese enemigo implacable, no esperó. Una semana después, Isabela partió tranquilamente durante la noche, sosteniendo la mano de su hijo, con una sonrisa de paz en su rostro. El funeral fue sencillo, en la misma basílica donde todo había comenzado. Mientras el coro entonaba el Ave María, Alejandro observaba cómo el sol atravesaba los vitrales, creando un caleidoscopio de colores sobre el féretro de su madre. Semanas más tarde, Alejandro se encontraba frente a la tumba de Isabela en el Panteón francés.
Las flores frescas y el medallón que había dejado brillaban bajo el sol de la tarde. Ahora entiendo, susurró, lo que es el amor verdadero. Valeria lo esperaba a unos pasos de distancia, respetando su momento de intimidad. Su boda podría esperar, algunas heridas necesitaban tiempo para sanar. Mientras se alejaba del cementerio, Alejandro llevaba consigo no solo los medallones gemelos, sino también la certeza de que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo. Y aunque Isabela ya no estaba físicamente, su sacrificio y su amor habían transformado para siempre la vida de todos los que la conocieron. En el cielo, las nubes se abrieron, dejando pasar un rayo de sol que iluminó la Ciudad de México, como una bendición silenciosa para aquellos que aprenden a perdonar, a amar y a redimirse. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.